Existen varias formas de expresar la concentración de las disoluciones. En esta lección nosotros nos vamos a enfocar a la molaridad. Antes de saber y antes de calcular concentraciones y abordar la molaridad, es necesario que definamos qué es una concentración. Una concentración se puede definir como la cantidad de soluto disuelta en una cantidad fija de disolvente o de disolución. Esto quiere decir que si nosotros tenemos agua con azúcar y los mezclamos, podemos saber su concentración, es decir, cuánta azúcar hay en el agua. Entonces, con este ejemplo, vamos a ver qué es soluto y disolvente. El soluto es la sustancia que se disuelve, que se va a combinar en una disolución y se encuentra en menor proporción. Entonces, el soluto, al mezclar agua con azúcar, sería el azúcar, porque el azúcar va a estar en una menor proporción que el agua. Entonces, ¿qué es el agua? El agua viene siendo su disolvente, porque es la sustancia donde se está diluyendo un soluto, en este caso el azúcar. El disoluto generalmente se encuentra en mayor proporción de la disolución. Dicho esto, si combinamos el soluto y el disolvente, obtenemos una disolución, que es una mezcla homogénea, lo que quiere decir que es una mezcla uniforme. Nosotros no podemos detectar dónde está el azúcar en esta mezcla y dónde está, por ejemplo, el agua sola, ¿no? Porque ya habríamos combinado, entonces ya es una mezcla. Se ha vuelto homogéneo, se ha vuelto uniforme. Por poner otro ejemplo, si nosotros tuviéramos pinturas de colores, como lo son las acuarelas, tendríamos que nuestro soluto en esta ocasión serían las pinturas, las acuarelas, y el disolvente sería el agua. Al combinar el agua con la pintura, obtenemos nuestra disolución, que son acuarelas disueltas en agua, las cuales podemos aplicar a una superficie. Ahora es propio saber qué es un mol. Un mol es una unidad de medida, específicamente una unidad de masa, para grandes cantidades de átomos, moléculas o partículas. ¿Qué tienen en particular los átomos, las moléculas o las partículas? Que son muy pequeños, que son diminutos. Entonces, para estas partículas, estos átomos y estas moléculas que son muy pequeños, existe específicamente la unidad del mol para tener su masa. ¿Cómo podemos calcular un mol? Un mol se obtiene al dividir los gramos de sustancia entre su peso molecular. ¿Pero qué era el peso molecular? El peso molecular, que vamos a abreviar como PM, es la suma de los pesos atómicos de los átomos, es decir, de los elementos que contenga una sustancia. Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar estos pesos atómicos? Vamos a nuestra tabla periódica y tiene diferentes recuadros que simbolizan a los distintos elementos, y podemos encontrar, por ejemplo, el del hidrógeno, donde veríamos que hay número atómico, peso atómico y el símbolo del elemento. Los números atómicos son números enteros, entonces sería 1, 2, 7, 28, mientras que los pesos atómicos son números decimales, como en este caso para el hidrógeno 1.0079. Cuando vemos este recuadro del elemento, viene su símbolo, que es una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. En el caso del hidrógeno es una letra mayúscula H. ¿Qué veríamos para el oxígeno? Que su símbolo es esta O mayúscula, que su número atómico es 8 y que su peso atómico es 15.999. Ahora que ya podemos identificar pesos atómicos, si nos llegaran a preguntar el peso molecular del agua, cuya fórmula es H2O, entonces tenemos que sumar los pesos atómicos para obtener el peso molecular. ¿Cómo lo voy a hacer? En el momento que vemos H2, quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno, y al aparecer el símbolo del oxígeno me indica que hay un átomo de oxígeno. Entonces, en la fórmula del agua tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, multiplico 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1.0079, mientras que para el oxígeno multiplico 1 por 15.999. ¿Cuál es el resultado de estas multiplicaciones?
para los átomos de hidrógeno sería 2.0158, mientras que para el átomo de oxígeno sería 15.999. ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar estas cantidades subrayadas. Entonces sumo este 2.0158 más 15.999, resultándome en 18.0148. ¿Qué unidades va a tener este 18.0148? Gramos sobre mol, que podemos encontrar como gramos diagonal mol, para indicar que son gramos sobre mol. Y para fines prácticos vamos a redondear este 18.0148 a 18. Entonces al final el peso molecular del agua sería de 18 gramos sobre mol. Con este dato, ahora si nos dicen que tenemos 95 gramos de agua, ¿cuántos moles de agua hay en estos 95 gramos? Aplicamos la fórmula que vemos a la izquierda. Gramos de sustancia divididos en el peso molecular. ¿Cómo nos quedaría? Moles es igual a 95 gramos, que son de agua, divididos en 18 gramos por mol, que ya vimos que es el peso molecular del agua. Esto sería igual a 5.28 moles de agua y hemos logrado calcular los moles con esta ecuación. Mol es igual a gramos de sustancia entre peso molecular. Entonces, los moles podemos verlos, como vimos anteriormente, como gramos de sustancia entre peso molecular, que podríamos verlo como N minúscula. Esta N minúscula nos está dando a entender que es mol, igual a G sobre PM, que sería gramos de la sustancia sobre peso molecular, para abreviarlo. Hagamos otro ejemplo. ¿Cuántos moles de nitrato de potasio? Su fórmula es KNO3, habrá en 189 gramos de nitrato de potasio. Para hacerlo, hagamos similitudes con el ejemplo anterior. Entonces, en la fórmula KNO3 podríamos ver que hay un átomo de potasio, porque está el símbolo del potasio, que es esa K mayúscula, un átomo de nitrógeno, que es esta N mayúscula, y que hay oxígeno, esta O mayúscula, pero hay 3 átomos de oxígeno porque hay un 3 adelante de esta O mayúscula. Entonces, buscamos los pesos atómicos del potasio, del nitrógeno y del oxígeno, y encontraremos que el del potasio es de 39.0983, el del nitrógeno 14.0067, mientras que el del oxígeno habíamos visto que era de 15.999. Ahora, ¿qué hago? Multiplicar por la cantidad de átomos. Entonces, un átomo de potasio, entonces sería 1 por 39.0983. Tengo un átomo de nitrógeno, lo multiplico 1 por 14.0067. Y el oxígeno, como hay 3, multiplico 3 por 15.99. ¿Cuánto me resulta? Para el potasio 39.0983, para el nitrógeno 14.0067 y para el oxígeno 15.999. Estas cifras subrayadas las sumo y obtendría 101.102, que como vimos sus unidades van a ser gramos sobre mol. Entonces esto lo voy a aproximar a 101.1 gramos por mol. Esta es la manera en que encontramos pesos moleculares. Si nosotros no queremos pasar mucho tiempo haciendo esto y tenemos ejercicios en casa, bueno, podemos ir a Google y poner peso molecular, en este caso del nitrato de potasio, y Google nos lo va a mostrar. Si fuera un examen, entonces sí habría que hacer el proceso que vimos aquí en la izquierda. Ahora que ya tenemos el peso molecular y tenemos los gramos de sustancia, entonces calculo los moles, que sería dividir 189 gramos de nitrato de potasio entre 101.1 gramos por mol de nitrato de potasio, que es nuestro peso molecular, y obtendríamos que esto es igual a 1.87 moles de nitrato de potasio. Ahora que ya sabemos qué son los moles y cómo calcularlos, podemos ver qué es la molaridad. La molaridad son moles de soluto, acuérdense que es esta letra N minúscula, en un litro, que viene siendo un volumen de disolución. Entonces, la molaridad va a ser moles de soluto que vamos a dividir entre los litros de disolución. Esto quiere decir en un volumen determinado. Entonces, ya abreviado sería M, que es igual a N moles de soluto sobre V, que sería el volumen de la disolución.
Entonces, si nos dice un problema, 0.20 moles de etilenglicol se disuelven en suficiente agua para obtener 2 litros de disolución, ¿cuál es la molaridad de la disolución? Es muy importante que aquí observemos las cantidades, moles y litros. No hay que perdernos mucho en la sustancia en este ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que necesitamos dividir. Los moles del soluto, que son esos 0.20 moles de etilenglicol, y el volumen, que son 2 litros de disolución. Entonces, sabemos que la molaridad es los moles del soluto dividido entre el volumen de la disolución. Entonces tenemos que dividir, en nuestro caso, los 0.20 moles del etilenglicol entre los 2 litros de nuestra disolución, lo cual nos daría un resultado de 0.10 molar de etilenglicol. ¿Cómo expresamos la molaridad? Con esta M mayúscula que está estilizada, y así sabríamos que estamos hablando de molaridad. Entonces nuestra fórmula de molaridad es M, que es igual a N sobre V, que viene siendo molaridad es igual a moles del soluto dividido entre el volumen de la disolución. Tomemos otro ejemplo, 0.037 moles de glucosa y los queremos disolver para obtener 0.150 litros de disolución. ¿Cuál va a ser la molaridad? Nuevamente contamos con los datos para obtener la molaridad. Tenemos los moles del soluto y el volumen de la disolución. Los moles del soluto son 0.037 moles. ¿De qué? De la glucosa. Y en nuestro volumen tenemos 0.150 litros de disolución. Retomando, molaridad es igual a moles de soluto dividido entre el volumen de la disolución, lo cual nos viene dando, para nuestro problema en particular, 0.037 moles que vamos a dividir entre 0.150 litros. El resultado de esta división es 0.25 molar de glucosa. A veces, para recordar con un poco de facilidad cómo es que tenemos que despejar o cómo tenemos que encontrar una fórmula, se pueden hacer triángulos, como en este caso, donde aquí pongo los moles en la punta, en el lado izquierdo de la base la molaridad y en el lado derecho los litros de disolución. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para encontrar los posibles despejes de esta ecuación. Si yo quiero obtener la molaridad, es como si yo quitara la molaridad de esta figura y veo que hay moles arriba y hay litros de disolución abajo, que si se dan cuenta es exactamente la fórmula con la cual yo obtengo la molaridad. Los moles del soluto están arriba y el volumen de la disolución está abajo, lo que quiere decir que tengo que dividir los moles entre el volumen para obtener la molaridad. ¿Qué pasa si yo quisiera el volumen? Quito el volumen de mi figura y ahora vería que hay moles arriba y hay molaridad abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener el volumen tengo que dividir los moles del soluto entre la molaridad y así obtendría el volumen. Finalmente, si yo quisiera los moles, ahora veo que están en la misma línea la molaridad y los litros de disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los moles se obtienen al multiplicar la molaridad por el volumen de disolución. De esta manera, quizás puedan recordar los despejes que se pueden encontrar en distintos problemas de molaridad. Entonces, ¿quién es nuestra ecuación central? Nuevamente, molaridad es igual a moles de soluto dividido entre el volumen de la disolución. Hagamos ahora algunos ejercicios donde impliquemos los dos despejes que vimos anteriormente. Si deseamos preparar una disolución 0.78 molar de sulfato de sodio y que contenga 0.49 moles de sulfato de sodio, ¿cuál debería ser el volumen de esta disolución? Bueno, tenemos dos datos, los moles del soluto, que son 0.49 moles, y la molaridad, que es 0.78 molar. De la ecuación anterior, el volumen es igual a moles de soluto que vamos a dividir entre la molaridad. Esto quiere decir que vamos a dividir
los 0.49 moles del sulfato de sodio entre el 0.78 molar. ¿Cuánto nos va a dar el volumen? 0.63 litros de disolución. Y ahora habremos hecho con este ejemplo uno donde encontramos volumen. Nos falta ahora un ejemplo donde busquemos moles, como el siguiente. Tenemos una disolución de 0.750 litros con una molaridad de 0.97 molar y todo esto es de cloruro de sodio. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio va a tener esta disolución? Nuevamente tenemos dos datos que son los que necesitamos: el volumen, que es de 0.750 litros, y la molaridad, que es de 0.97 molar. Recordando nuestra fórmula, cuando despejamos, nos decía que los moles es igual a la molaridad multiplicado por el volumen de disolución. Entonces tenemos que multiplicar este 0.97 molar por 0.750 litros y esto nos da como resultado 0.73 moles del cloruro de sodio. Entonces con estos ejemplos ya aplicamos los despejes de la diapositiva anterior. Ahora, ¿cómo es que se preparan estas disoluciones? Ya en la práctica nosotros tenemos un soluto como el cloruro de hierro, un disolvente como es el agua destilada, los combinamos, los mezclamos y obtendríamos una disolución que se pone en un matraz aforado. El matraz aforado tiene la peculiaridad de tener un aforo, que es esta línea de esmeril que pueden ver, y esta nos sirve para que efectivamente agreguemos la cantidad suficiente de 200 para obtener una disolución de 250 mililitros, que es el volumen de este matraz en particular, y donde vemos que el menisco es esta línea curva que está formando mi disolvente. Cuando la parte de la curva de abajo toca el menisco, sé que ahí he preparado mi disolución. ¿Qué ventajas tiene usar molaridad? De todas las unidades de concentración, porque algunos prefieren la molaridad, por dos ventajas bastante prácticas. Una es que es fácil de preparar, porque como hemos visto en nuestros ejemplos, si nosotros tenemos los gramos de la sustancia, los convertimos a los moles y ya los mezclamos en un volumen y tenemos la molaridad que queremos. La otra ventaja es que podemos tener varias disoluciones con molaridades distintas, pero si las sumamos todas las molaridades tenemos una concentración total de ellas. Pero tiene una desventaja muy clara la molaridad. ¿Cuál es? Que depende mucho de la temperatura. Entonces, al haber cambios en la temperatura, puede haber cambios en la densidad, y esto que provoca que varíe la concentración. ¿En qué sentido? En que a una diferente temperatura tendríamos una concentración distinta. Por eso es que en la molaridad las disoluciones siempre se usan bastante diluidas para que no varíe mucho y que la temperatura sea constante. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que la concentración es la cantidad del soluto disuelta en una cantidad fija de disolvente o en una disolución, donde esta molaridad son moles de soluto en un litro de disolvente, que podemos ver en su ecuación que molaridad es igual a moles del soluto divididos entre el volumen de la disolución. Y esto por eso lo vamos a enmarcar, porque así podemos obtener la molaridad. Próximamente encontraremos a la molaridad y los porcentajes en peso o en volumen, e incluso las fracciones molares para expresar concentración de una disolución. Agradezco mucho su atención y les dejo el video de disoluciones por si tienen que repasar nuevamente los conceptos de la misma. Hasta luego.